Bienvenidos, queridos amigos de Auxilio Vida en Misión Eucarística Maranatá. Este tiempo que estamos viviendo de Cuaresma es un tiempo extraordinario para nuestra conversión y he sentido necesario hacer esta reflexión porque es un tiempo excepcional que vivimos teniendo como objetivo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que por su sacrificio expiatorio nos deja la salvación, vence la muerte, resucita y hasta el día de hoy su preciosa sangre nos salva. Y esto es lo más extraordinario. Y fíjense que yo eh, hice un viaje por el cumpleaños de mi hijo y tuve oportunidad de compartir con diferentes personas, porque estuve en lugares públicos como son los aeropuertos. Y quiero compartirles la experiencia porque donde yo voy, siempre a la persona, ya sea cuando me trasladaba de un lugar a otro en Uber, eh, también lo hacía lo hago siempre con los taxistas. Y les aprovecho de avisar a los taxistas de Uber que les queda este año nomás para poder seguir trabajando, porque Elon Musk va a hacer quebrar todas las líneas de transporte del planeta, porque él con el Tesla va a instalarse con los robot taxi y eso va a dejar a muchas familias sin el sustento diario. Volviendo a lo que me mueve, pero que también es importante recordar esto, porque está todo como unido todo es vinculante en cuanto a que yo observo cuál es la reacción de los varones y de las mujeres. Es diferente cuando yo mm, les hablo de que la venida del Señor está cerca, que el Señor ya viene y que en mi misión entregarles una muy buena noticia, que se preparen, etcétera. Ya ustedes conocen lo que les puedo decir, entonces les hablo de la importancia del santo nombre Maranatal, que es el que vino y el que viene, y que estamos en un momento de entrar en el juicio de Dios, porque viene Él precisamente porque está harto de ver cómo matan a los niños de la tierra. Y es así. El aborto es un pecado que se ha legalizado en prácticamente todos los países del mundo, pero no tan solo eso, sino que el uso de los anticonceptivos tiene en pecado de condenación eterna a muchísimas personas. Y les decía que veía yo la reacción porque tocaba este punto, les decía yo como defensora de la vida, me he dedicado a estudiar por años la palabra del Señor y me he centrado fundamentalmente en el Apocalipsis como libro donde nos explica el Señor, nos deja todo por escrito, porque está todo por escrito, y su regreso. Y Él regresa 7 años antes de que se termine el sexto milenio. Y los remito a mi canal para que vean y escuchen solamente lo del año 2025 y les paso a decir de que el juicio es porque se mata a los niños en el vientre de las madres y porque hay una mentalidad de anticoncepción
que, eh, que es global, prácticamente todos consideran que incluso, y nunca voy a olvidar una vez a un sacerdote, yo estaba cerca de acá de Calama, en mi misión trabajando en la difusión, y un sacerdote me dijo, ¿y qué quieres que hagan? ¿Que se llenen de hijos? Entonces le dije, me extraña, padre, usted es sacerdote que me diga eso. Pero imagínense, si un sacerdote no la tiene clara, y es un tema que jamás lo tocan los sacerdotes. Yo sé que hay muy buenos sacerdotes que sí lo tienen claro y no que lo toquen porque es un tema como tabú, porque si no se les va la poca gente que les va quedando en los templos. Entonces, es un tema donde las personas dicen, ¿y qué sabe un sacerdote de cómo es la vida marital, la vida sexual, etcétera? Entonces yo les decía, yo vi, fue tan evidente, las mujeres no acusan, recibo y arrancan del mensaje cuando yo toco el tema de la anticoncepción. Es que me tocó hablarlo con las azafatas. Entonces eran tres y solo quedó una por cortesía, porque las otras arrancaron y esa se quedó escuchando y le dije, ¿viste la reacción? Tú estás escuchando, espero que entiendas por qué tus colegas arrancaron, porque la anticoncepción la utilizan todas las mujeres en edad fértil. Y es más, hoy en día a las niñas en su primer cita al ginecólogo muchas veces les recetan anticonceptivos porque hormonas para que eviten el acné y para regularizarles su función menstrual porque tienen malestares en los ciclos, etcétera, etcétera. Y yo conozco muchos casos en que las niñitas empiezan a usar anticonceptivos en su primer periodo de inicio de sus reglas. Entonces yo lo que quiero decirles es que el demonio es muy, pero muy astuto. Cuando una mujer se coloca en la mañana la pastilla para estar segura de no quedar embarazada, le dice literalmente a Dios, no te metas en mi vida, mi cuerpo es mío y hago lo que quiero con él. Y como el Señor es un caballero, te deja que hagas lo que quieras, pero llora y sigue dándote oportunidades para que entiendas que esa es un engaño y un peligro para tu salvación eterna. Y no tan solo me refiero a los anticonceptivos tradicionales, de pastillas, de parches, inyecciones, sino en los varones el uso de condones. Yo no hallaba cómo ponerle el título a esta explicación, a esta reflexión del tiempo cuaresmal, porque la palabra anticonceptivo es larga. Entonces, condón y otros. Porque estos ustedes saben que los reparten gratis, los repartieron por mucho tiempo y un engaño para protegerse del SIDA. Un engaño, pues, si el virus en los intersticiales del látex pasa además un virus de SIDA. Sí puede servir para las enfermedades venéreas, pero no para el SIDA. Y siempre las cajas traen fallas para aquel afortunado que aparte de embarazar a la pareja esporádica, también se infecten. Entonces yo encuentro que es tan delicado esto, queridos hermanos. Yo lo hago con todo mi corazón para avisar, porque el que no lo
tenga la humanidad en general, las mujeres y varones, contemplado como pecado de condenación eterna, es gravísimo. Y como estamos transitando un tiempo tan excepcional, tengo que decirlos. Y no tan solo lo aviso, sino que doy cómo reparar, no usarlos más. Y me voy a referir a algo puntual, porque la gran mayoría de los dispositivos intrauterinos que los colocan cuando el doctor, el ginecólogo le dice, mamita, ya tienes 3 hijos, así que ¿qué te parece que en el parto yo te amarre las trompas? O te coloque, antes les dice que se coloque el dispositivo intrauterino y le hacen la esterilización después. Imagínense estar esterilizados, estar cerrados a la vida. Terrible. Pero hoy día no tan solo los hombres, las mujeres se hacen esterilizaciones. Fíjense que yo sé, porque esto yo lo hablaba en la radio, que por muchos años estuve en un programa de auxilio vida, entonces orando con los salmos, en fin, yo hacía las reflexiones cuando me tocaba el Salmo 139, explicaba expresamente que ningún anticonceptivo puede evitar la venida de los niños, porque la venida de los niños es un asunto divino, es Dios el que decide. Entonces, aunque tengan dispositivos, muchos niños nacieron con la T de cobre en la frente. Ahora, decirles que la T de cobre es uno de los dispositivos intrauterinos, pero lo que hacen los dispositivos es que son todos abortivos, porque lo que hacen es, por la sustancia que segrega, inhabilita la posibilidad de que se anide el bebito que se unió se formó en la unión del óvulo con el espermio en las trompas de falopio, pero cuando va el bebito ansioso de llegar al refugio, al útero materno, todo el endometrio está alterado y no hay condiciones para la vida y la mamá pierde al bebé como una regla fuerte. Entonces, esto es tan grave, queridos hermanos, porque son abortos, no dejan de ser abortos. Son abortos porque se colocó, está usando un método que genera estas condiciones adversas para la vida y son abortivos. Todos los dispositivos intrauterinos son abortivos. Ahora, todos los anticonceptivos lo que buscan es que la mujer no ovule. Imagínense todos los daños que producen a nivel del cerebro, del hipotálamo, toda esta magia maravillosa que sucede en nuestro cerebro y que rige toda la salud nuestra, de todo el cuerpo. Y la mujer es la más perjudicada porque la gran mayoría de las veces es la mujer la que usa los anticonceptivos. Y las esterilizaciones incluso a veces se las hacen varones. Quiero decirles que las esterilizaciones de varones son, igual que las de mujeres, nocivas. Y es un engaño terrible porque, primero que nada, en el caso de los varones, los deja, eh, digámosle, que ya no funcionan de igual forma como varones. Les bajan las hormonas, pues si les hacen suturas ahí, les cortan eh, los conductos, entonces ya no funcionan. Y es sabido que eso es causa de muchos divorcios. Y en el caso de la mujer, cuando se esteriliza, esa mujer deja de producir las hormonas que generan la atracción al varón. Y lo mismo el uso de los anticonceptivos orales o de parche o inyecciones, porque lo que hacen es que ya la mujer no genera ferormonas. ¿Y por qué creen? ¿Por qué creen que muchas mujeres mueren víctimas de sus parejas golpeadas por indignación, porque ya no le funciona a la mujer? Entonces,
no le atrae y empiezan a mirar para el lado y hay engaños y bueno, ya sabemos todo lo que genera eso. Y como el sistema todo lo vende siempre con, yo no veo, siglos que no veo telenovelas, pero alguna vez sí en mi vida las vi, porque se veían en familia, La Madrastra, me acuerdo, fue un boom de ese tiempo en que todos veíamos novelas. Pero yo desperté y supe que era un tiempo mal invertido. Y uno no deja de darse cuenta de que siempre hay engaños. ¿Y para qué decir esa personita que aparece gay? Tiene que ir a ver hoy día, si no hay un gay en las telenovelas, no es telenovela. Entonces yo quiero decirles que eso le sucede a los varones. Yo lamenté mucho que un personaje, una persona muy conocida, muy querida, eh, y a raíz de su muerte, se ha contado su vida relatada por declaraciones que él mismo ha dicho. Y yo quedé sencillamente muy, muy impresionada de que hayan varones que tomen la decisión de no tener hijos y se esterilicen. Y este personaje se esterilizó muy joven. Se casó muchas veces. Pues lo mismo, por los que le acabo de decir. Todos los esterilizados, los que se hacen vasectomía, no funcionan muy bien, digamos, como, y aunque él realizó varios matrimonios, siempre terminaba por separar. Entonces yo les quiero decir que ese es el gran engaño que hay a la humanidad, porque todos en algún momento de su vida han cometido algún pecado de anticoncepción. Y me recuerdo que yo conocía un caso de una persona que me contaba que ellos utilizaban el método, o sea, a ver, ¿cómo se llama? Coito interrupto. Yo no entendía qué era eso, entonces me lo explicó. Eh, Terrible, pues. Tuvieron un hijo con unos defectos en las piernas, en las pies, y yo he sentido que todo eso es tan dañino, cualquier método que impida la vida es dañino para el alma. Y si es con hormonas, también para la salud. Pero todo lo que dañe el alma, también daña la salud, porque todos somos un todo, físico, mental y espiritual. Siento que es sumamente importante que se difunda esta información, porque son muchas las personas que tienen ese pecado y cómo repararlo. Vamos por parte. Si hay esterilizaciones, no se puede reparar, en el sentido de que no está abierta la vida, o sea, la sexualidad ya no se debe practicar. Entonces, arrepentidos en este instante de que yo me esterilicé para no tener hijos, y hay muchas, pero muchas mujeres que se esterilizan por otros motivos, por ejemplo, por algún problema de salud en el útero, en fin, le extirpan el útero, eso es diferente, pero también se debe contemplar como no estar abiertos a la vida, por lo tanto, la sexualidad tiene que, eh, en esos casos, suspenderse, porque ¿cómo vas a tener sexo si la sexualidad Dios la entregó para ser una unidad en el matrimonio y para engendrar la vida? Y como ya se sabe que no se puede, lo que toca es abrir la Biblia, rezar, orar y pedir ayuda al cielo que siempre, siempre, siempre llega. Y leerse el Salmo 139, la omnipresencia de Dios. Y saber que la vida, que los anticonceptivos no tienen ninguna función más que de engañar
a toda la humanidad que los usa y que eso es ya masivo, el negocio de los negocios. Porque y por eso, si se llegan a embarazar como la mentalidad está tan anticonceptiva, quieren abortar, pues. Y el negocio del aborto, impresionante. Entonces ya, en ese caso, lo que hay que hacer es irse al Salmo 139 y saber que todo el Salmo es una declaración extraordinaria de que de verdad que la vida la manda Dios. Y yo esto lo hablo con plena convicción, porque resulta que cuando tenía 3 años mi hijo, el mayor, me dice, mamita, yo te vi cuando tú te estabas casando. ¿Qué? Y él me dijo, esos van a ser tus padres. ¿Cómo, hijo? ¿Cómo pudo ser eso? ¿Dónde estabas? En una nube. Y él me dijo que ustedes eran mis papás, iban a ser mis papás. Pero resulta que yo me casé a la antigua, pues. Nadie te puede tocar, hija, me decía mi abuelita. Nadie la puede tocar porque estés en cristal y solamente le puede tocar el que va a ser el padre de sus hijos, o sea, después de casada. Eso me lo repetía mi abuelita mucho, como que hacen falta esas abuelitas, ¿ah? Porque hoy día las abuelas andan usando anticonceptivos y comprando las pastillas azules, etcétera. No, no, así que todo esto ha sido una revolución espantosa, todo lo de la anticoncepción, porque creyó la mujer que se iba a ser libre, pero se esclavizó y el demonio la tiene bien engañada. Por eso salen arrancando cuando escuchan la anticoncepción, porque es el demonio que las hace que arranquen a mil, pero no saber, porque si no, la despierta. La información que estoy dando es para despertar, para ayudar, para salvar almas. Las personas deben dejar de usar los anticonceptivos, los que sean, y estar arrepentidos y practicar la abstinencia, porque solo el método natural es el que podría usarse, aunque yo les digo sinceramente, la persona con fe entiende y comprende que la vida es divina, por eso es que el Salmo 139 hay que meditarlo. Dice ahí, volviendo a la historia, que yo la entiendo después de muchos años, cuando me dio por estudiar los salmos, y leo en el versículo, en especial, me acuerdo perfectamente, el versículo 16, que es muy elocuente. Dice así, antes que uno de tus días iniciaran, ya estaban todos inscritos en el libro de la vida. Y yo me cayó, como dice, en el centavo, entendí lo que mi niño de 3 años me decía. Mamita, él me dijo, esos van a ser tus padres. Y yo le digo, pero ¿cómo? Dios, pues, ¿y cómo era Dios? Pura luz, pues, así me dijo su expresión, nunca me olvidaré. Entonces, imagínense, yo tengo una experiencia vivencial de que la vida es un orden divino y está por escrito en el Salmo 139. Entonces, la solución es que las mujeres solamente cuando estamos fértiles, en el periodo de fertilidad, se segrega una mucosidad muy especial y esa es signo de fertilidad. A humedad en nuestras partes íntimas es sinónimo que estamos en los días de fertilidad y tenemos solo un día al mes fértil. Entonces, por un solo día, el engañador tiene el gran negocio de la anticoncepción y del aborto, y de otros, porque hay otro que está muy de moda, que es la fertilización asistida, donde se matan niños. Los padres, por tener el hijo, matan a sus propios hijos, porque se generan en una simple eh, vidrio, se junta el espermio del papá, que se lo tuvo que ir a hacer mirando unas fotos eróticas para estimularse. Imagínense lo que tienen que hacer, que es otro pecado horroroso, que también es pecado de condenación eterna, la masturbación.
Entonces, hay que arrepentirse y pedir la gracia. Entonces, Dios sabe que estamos en un mundo donde la pornografía, toda esta inmundicia, esta degradación de un aspecto tan sagrado como es la sexualidad de los seres humanos, tiene a mucha gente entrampada en estos pecados de la carne, que son los que más almas se llevan al infierno. Y el infierno Dios no lo hizo para los hombres. Entonces, yo les digo, por favor, no se crean lo que nos han vendido siempre. Mucha mentira. Creo que de esto, con lo que he dicho suficiente. A buen entendedor, pocas palabras. Créanme que los hijos vienen por orden divina. Y nadie va a tener más hijos de los que tiene que tener. Ay, no van a faltar, y voy a aprovechar de decir lo que alguien dice, ay, pero si es producto de una violación, ¿cómo va a mantener ese hijo en su vientre? La casualidad no existe. Hay cosas que suceden por cancelación, para reparar algo que a nivel generacional viene. Y el aborto, para que sepan, es como un lastre que viene de generaciones. Entonces, seguro que alguien que se hace un aborto y que la deja muy dañada a la mujer, y los que entran en el aborto no es tan solo la mujer, sino que generalmente es el padre, el bebé y los familiares de ambos. O sea, y bueno, y los que participan en la misma clínica. Entonces, miren, es terrible. ¿Qué quieren que les diga? Solamente aprovechen, aprovechen esta información para salvar almas, porque la responsabilidad que tenemos los padres en haber recomendado alguna vez, yo no, por cierto, ay, jamás, pero sé porque yo escuchaba cuando eran los baby shower, no faltaban aquí, como decían, yo a mi hija lo primero que voy al hospital a pedir mensualmente su caja de anticonceptivo porque ella está estudiando, no puede echar a perder su futuro, ese comentario. Yo recuerdo que quedaba indignada y salía yo como la simpática de la tarde diciendo las verdades. Pero es que saben que esto esto es tan, tan grave, queridas hermanos, tan grave. Así que hasta por haber usado un condón, está en pecado de condenación, arrepiéntete. ¿Dónde? Ir a un confesor de sana doctrina, no de estos modernistas, por favor. Entonces, pero cuesta encontrarlos hoy día. Pero porque como les digo, nunca olvidaré que la Gloria Pola se fue a arrepentir y a confesarse del pecado del aborto, qué sé yo, le dijo, pero usted que es una persona formada por profesional, ¿qué tanto problema se hace? Que el infierno no existe, de que esa es la última de los engaños, po, hacernos creer que el infierno no existe, porque es la forma más fácil de irse derechito al infierno. Bien, queridos hermanos, discúlpenme que hable con tanta verdad, pero créanme que es la mayor de mis caridades que puedo hacer por la gran mayoría de la humanidad que ha sido engañada por el mismísimo demonio. Oremos y confiemos que si pronunciamos Maranatá y le pedimos perdón al Señor, el Señor nos perdona, pero tiene que haber un arrepentimiento y pararla hoy día mismo. Dejar ya no se puede, no se puede, se le dice al marido, en fin, etcétera. Yo solamente hablo desde el punto de esa gran esperanza que tenemos los creyentes en la salvación, del rescate que va a haber dentro de poco, de muy poco tiempo, para salvarnos, para ser rescatados para la vida eterna. Y quedarse es quedarse a un tiempo de 7 años de sufrimiento con el anticristo. Entonces, mire, por eso han proliferado también todas estas. Oiga, porque el anticristo es homosexual. Eso lo dice en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 38. No, no ama a las mujeres. No es amigo del amor de las mujeres ni de la fe de sus padres. Entonces, es grave todo lo que está pasando.
todo lo que están mutilando a cuántos niños porque no quieren llamarse más Juan, sino Juanita. Entonces, tenemos que hacer algo, queridos hermanos. Coopera, coopera, por favor, difundiendo esta noticia, dándole like y tus comentarios que son importantes. Maranatá, ven, Señor Jesús, amén, aleluya. باری بشم